3 niñas. Poderes imposibles. Una verdad tan aterradora que fue borrada de la historia. ¿Y si te dijeran que Las Superpoderosas no era solo un dibujo animado, sino un experimento real? En 1958, en lo más profundo de una nevada que sepultó un remoto laboratorio, el gobierno de Estados Unidos emprendió uno de los experimentos más polémicos y perturbadores de la historia, la Operación Blue. El científico responsable era Carl Pickle, una mente brillante, pero obsesionada con la idea de crear el arma definitiva. No un tanque, no una bomba nuclear, sino personas. Lo que surgió de su laboratorio fueron 3 niñas con poderes sobrehumanos. Pero, ¿a qué costo? La historia que estás a punto de escuchar no es para los débiles de corazón. El origen del proyecto. En la helada tensión de la Guerra Fría, donde la paranoia era moneda corriente, Estados Unidos y la Unión Soviética se enfrascaron en una carrera armamentista sin precedentes. Desesperados por cualquier ventaja, los científicos de ambas potencias exploraron los límites de la ciencia, adentrándose en terrenos antes considerados tabú. Fue en este clima de paranoia y ambición desmedida que nació la Operación Blue, un proyecto clandestino concebido para reescribir las leyes de la naturaleza. Carl Pickle, un científico brillante y ambicioso, presentó una propuesta escalofriante. ¿Y si pudiéramos manipular el código de la vida? Si pudiéramos crear seres humanos diseñados a medida, con habilidades que superaran con creces las de cualquier atleta olímpico o soldado entrenado? Sus palabras encendieron una chispa de esperanza en los corazones de los líderes militares, quienes veían en esta idea la clave para ganar la Guerra Fría. Pero lo que ninguno de ellos imaginaba era el precio que se pagaría por semejante ambición. Ocultas en las sombras, lejos de miradas indiscretas, un grupo de niñas sería sometido a experimentos genéticos que las transformarían en armas biológicas. Sus cuerpos serían moldeados y reconfigurados, sometidos a un dolor inimaginable, todo en nombre de la superioridad nacional. Las 3 niñas y sus poderes. Las primeras creaciones exitosas de la Operación Blue fueron 3 niñas. Su origen era un enigma envuelto en sombras. ¿Habrían sido arrancadas de sus hogares en alguna oscura operación de secuestro? ¿O acaso habían sido concebidas y cultivadas en laboratorios subterráneos, diseñadas genéticamente para un propósito siniestro? Nadie lo sabía con certeza. Lo único indiscutible era la aterradora realidad de sus poderes. Emily, a simple vista una niña cualquiera, ocultaba una fuerza sobrehumana. Sus músculos, reforzados por la ingeniería genética, le permitían realizar proezas que desafiaban las leyes de la física. Con una facilidad desconcertante, podía levantar objetos que superaban su peso en varias veces, destrozar muros de concreto y atravesar cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino. Su fuerza era tan bruta y descontrolada como un huracán. Rose, por su parte, poseía un don mucho más sutil pero igualmente peligroso: la capacidad de controlar la tecnología. Con un simple gesto o un pensamiento, podía manipular cualquier dispositivo electrónico, desde los más simples hasta los más complejos. Era como una diosa digital, capaz de sumergir al mundo entero en el caos con tan solo un parpadeo. Las computadoras, los sistemas de comunicación, las armas, todo estaba a su merced. Y luego estaba Jung, la más enigmática y, posiblemente, la más peligrosa de las 3. Su poder residía en su mente. Con una mirada intensa, podía adentrarse en los pensamientos de los demás, manipulando sus emociones y obligándolos a obedecer sus órdenes. Nadie te puede salvar. Era una maestra de la persuasión, capaz de doblegar incluso las voluntades más férreas. Los científicos que la habían creado, aquellos mismos que habían desatado esta fuerza sobre el mundo, se veían impotentes ante su poder. La pregunta que atormentaba a todos aquellos involucrados en el proyecto era obvia: ¿cómo controlar algo que no debería existir?
cómo encadenar a seres humanos que habían sido diseñados para ser armas vivientes. Las niñas, por su parte, eran conscientes de su singularidad, de su poder, y esa conciencia las convertía en una amenaza constante, tanto para sí mismas como para el mundo que las rodeaba. El control y el abuso. Para mantener a raya los poderes desbordantes de las niñas, los científicos diseñaron unos collares especiales. Estas piezas de tecnología, aparentemente inofensivas, eran en realidad instrumentos de control, capaces de suprimir las habilidades sobrehumanas de sus portadoras. Los collares emitían una frecuencia que interfería con sus capacidades, reduciéndolas a un estado de debilidad y sumisión. Pero los creadores de la Operación Blue sabían que la tecnología por sí sola no era suficiente. Los experimentos, que en un principio se habían centrado en la potenciación de las habilidades de las niñas, pronto tomaron un giro más siniestro. Los científicos, obsesionados con comprender los límites de sus creaciones, sometieron a las niñas a una serie de pruebas crueles y dolorosas. Cortes profundos, diseñados para evaluar su capacidad de regeneración, las dejaban cubiertas de cicatrices. Aislamiento prolongado en cámaras de privación sensorial, para estudiar los efectos de la soledad en sus mentes ya fragmentadas, y entrenamientos físicos extenuantes, hasta el punto de la muerte, para poner a prueba la resistencia de sus cuerpos modificados. Las niñas, que en un principio habían sido vistas como esperanzas, como el futuro de la nación, se convirtieron en simples objetos de experimentación. Sus gritos de dolor y sus súplicas de piedad se perdían en los laberintos del complejo subterráneo donde estaban recluidas. Ya no eran consideradas seres humanos, sino herramientas, armas biológicas diseñadas para servir a un propósito superior. El Dr. Carl Pickel, la mente maestra detrás de la Operación Blue, se había transformado en una figura fría y calculadora. Obsesionado con su trabajo, era capaz de justificar cualquier atrocidad en nombre de la ciencia. Junto a su equipo de científicos, empujaba los límites de la moralidad, adentrándose en un territorio moralmente turbio del que quizá no habría retorno. La escapada, el día del caos. La oportunidad llegó en la oscuridad de la noche. Jung, la más astuta y calculadora de las tres, había estado planeando su escape durante semanas. Con una precisión quirúrgica, empleó su poder de manipulación mental sobre el Dr. Carl Pickel, el científico más cercano a ella. Sin que él lo notara, sembró en su mente una duda, una distracción que lo llevaría a cometer un error fatal. En medio de la confusión y la negligencia momentánea del doctor, el control remoto que mantenía los collares inhibidores activos quedó olvidado sobre una mesa de operaciones. Fue en ese preciso instante que las niñas supieron que su hora había llegado. Emily, con la fuerza, se lanzó contra las paredes del laboratorio, reduciéndolas a escombros. Sus puños, endurecidos por años de entrenamiento y potenciados por su genética modificada, se convirtieron en armas letales. Rose, desde las sombras, empleó su dominio sobre la tecnología para sembrar el caos. Con unos pocos comandos mentales, desactivó las alarmas, cortó los sistemas de seguridad y bloqueó todas las salidas, creando un laberinto de confusión y peligro. Y Jung, con una mirada penetrante, congeló a los guardias en sus puestos. Sus cuerpos eran inmóviles como estatuas. La fuga fue un torbellino de destrucción. Las niñas, liberadas de sus cadenas, se abrieron paso a través del complejo subterráneo, dejando tras de sí un rastro de caos y destrucción. Alarmas aullantes, luces parpadeantes, sistemas de seguridad fallando. Era como si el infierno se hubiera desatado en aquel lugar. Cuando finalmente lograron escapar a la superficie, el mundo exterior las recibió con una oscuridad que contrastaba con la luz cegadora de su libertad. La noticia de la fuga se propagó como la pólvora. El gobierno, avergonzado y aterrorizado por lo que había creado, movilizó todos sus recursos para dar caza a las niñas.
Pero las tres fugitivas habían desaparecido sin dejar rastro, convirtiéndose en leyendas urbanas y pesadillas recurrentes para aquellos que conocían la verdad. La desaparición y los rumores. Después de su audaz fuga, las tres niñas se desvanecieron en la niebla, como fantasmas escapados de una pesadilla. Las autoridades lanzaron una intensa búsqueda, desplegando equipos especializados y rastreando cada rincón del planeta. Sin embargo, todos sus esfuerzos fueron en vano. Las niñas, con sus habilidades sobrehumanas y su conocimiento de la clandestinidad, habían desaparecido sin dejar rastro, como si se hubieran disuelto en el aire. Décadas más tarde, cuando los archivos de la Operación Blue fueron desclasificados, surgieron nuevos y perturbadores detalles. En informes confidenciales y testimonios anónimos, se mencionaban avistamientos de tres mujeres misteriosas, con características físicas inusuales, rondando las inmediaciones de instalaciones militares altamente clasificadas. Eran ellas. Habrían logrado sobrevivir todos esos años en la clandestinidad, perfeccionando sus poderes y esperando el momento adecuado para volver a actuar. Los rumores se extendieron. Algunos afirmaban que las niñas habían sido reclutadas por agencias gubernamentales secretas, convertidas en armas vivientes al servicio de los intereses de las grandes potencias. Otros, más conspiranoicos, aseguraban que se habían unido a una organización criminal internacional, utilizando sus habilidades para sembrar el caos y el terror en el mundo. Y había quienes, los más escépticos, descartaban estas teorías como simples leyendas urbanas, fruto de la imaginación de mentes perturbadas. Pero la pregunta que más inquietaba a los expertos era: ¿siguen vivas? ¿Se esconden en las sombras, esperando su momento para vengarse de aquellos que las crearon? O peor aún, ya han empezado a influir en los acontecimientos mundiales a un nivel tan profundo que resulta imperceptible para la mayoría. La posibilidad de que estas criaturas, nacidas de la ambición y la locura humanas, estén manipulando los hilos del poder desde las sombras, era una idea aterradora que no dejaba de rondar las mentes de aquellos que conocían la verdad. La Operación Blue, un experimento científico que rozó los límites de lo concebible, fue sepultada bajo capas de secretismo y negación. Los archivos oficiales fueron manipulados, las pruebas destruidas y los testigos silenciados. La historia de las tres niñas, con sus poderes sobrehumanos y su trágico destino, quedó relegada al ámbito de las leyendas urbanas. Pero los rumores persisten, alimentando las pesadillas de aquellos que conocen la verdad. ¿Qué fue de Emily, con su fuerza descomunal? ¿Dónde se esconde Rose, con su dominio sobre la tecnología? ¿Y Jung, con su poder de controlar las mentes? ¿Siguen vivas? Se han convertido en sombras que acechan en las sombras de nuestra sociedad. Tres niñas, tres poderes imposibles y un futuro incierto. La pregunta que queda en el aire es: ¿esta historia es solo un mito, una fábula para asustar a los niños? ¿O hay algo más oscuro, algo más siniestro, oculto bajo la superficie de nuestra realidad? Los documentos desclasificados, las teorías conspirativas, los avistamientos inexplicables, todos apuntan a una verdad que se niega a morir. ¿Y tú? ¿Crees que esta historia es solo un mito? ¿O hay algo más oculto bajo la nieve y las sombras? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si quieres descubrir más historias tan oscuras como esta, suscríbete, dale like y no olvides activar la campanita. Nos vemos en el próximo video. Si te atreves.